Bienvenidos a la clase número 15. En esta clase vamos a estar trabajando con números complejos, complex numbers. Bien, como ustedes recordarán, ya vimos todo el conjunto de los números reales y todas las clasificaciones que tenemos en los números reales. Pero también existen otro conjunto de números que son números imaginarios y que cuando combinamos los números imaginarios con los números reales vamos a obtener números complejos, como el que tenemos aquí. Esos son números complejos. Bien. Ok, ¿de dónde salen los números imaginarios? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, perdón, esa función 2x cuadrada menos 3x menos 1, nosotros podemos resolverla. En este caso, como es una ecuación cuadrática, a lo mejor podemos factorizarla o utilizamos, completamos el trinomio cuadrado perfecto o utilizamos la ecuación general que conocemos como la chicharronera. Y como es una ecuación cuadrática, todo este polinomio tiene grado 2. Nosotros sabemos o estamos esperando por lo menos dos soluciones, x1 y x2, que x1, si lo hacemos con nuestra poderosísima calculadora, nos va a dar 3 más raíz de 17 entre 4, que eso si hacemos esa pequeña operación, pues nos da 1.78, y x2 nos va a dar 3 menos raíz de 17 sobre 4, que eso en nuestra calculadora nos va a dar menos 0.28. Si nosotros graficáramos esta ecuación por el método anticuado, donde ponemos X y Y, hacemos una tabulación, vamos ploteando nuestros puntos y trazamos. O si simplemente insertamos la ecuación en una calculadora graficadora, vamos a obtener esta gráfica. Bien, y en esta gráfica tenemos el eje, siempre el eje de las X y el eje de las Y. Y nosotros vamos a ver que va a cortar el eje de las X en dos puntos. Y esos dos puntos resultan ser las raíces de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Es que nosotros estamos buscando aquel punto donde la coordenada en Y sea 0. ¿Y dónde la coordenada en Y es 0? Pues exactamente donde corta el eje de las X. Todos estos puntos que están sobre el eje de las X, su coordenada en Y vale 0. Entonces lo que hacemos es que igualamos toda esta ecuación. Y igual a 0. Y así es como nosotros vamos a resolver eso. Cuando y valga 0, entonces ¿cuánto valdrá x? En una ecuación cuadrática pues va a tener dos valores. Va a tener el valor de 1.78 y menos 0.28. Esta ecuación específicamente. Y a eso se le conoce como las raíces de esta ecuación. Ahí está. Okay, bien, ahora vámonos con esta segunda ecuación. Y igual a menos 0.5 x cúbica más 0.25 x cuadrada más 3x menos 2. Bien, y aquí como es una ecuación de tercer grado, pues nosotros esperamos tres valores de x. Bien, igual podemos hacer una factorización, podemos hacer aquí división sintética. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos resolver esta ecuación cúbica. Igual podemos utilizar nuestra calculadora para resolverla. Y el método gráfico, pues igual, tabulamos, hacemos nuestra tablita, asignamos valores aleatorios a X y encontramos los valores de Y. Y ploteamos y encontramos que tenemos una gráfica de esta forma. Bien, es negativa, por lo tanto es decreciente. Aunque aquí hay una parte en donde crece, pero al final de cuentas es una ecuación decreciente. Si esto fuera positivo, entonces sería una ecuación creciente. Bien, y es cúbica. Eso quiere decir que va a cortar el eje de las X 3 veces. Ahora, nosotros lo que queremos ver es sacar las raíces. Igualamos esta Y a 0 y al igualarla a 0, nosotros vamos a poder encontrar precisamente dónde cae sobre el eje de las X. Y vamos a tener aquí, al igual que el caso anterior, tres puntos donde corte el eje de las X. Tenemos tres raíces. Una la tenemos en el punto 2.33, otra la tenemos en el 0.68 y otra la obtenemos en el menos 2.51. Estos valores los encontramos de manera analítica o con la calculadora, no de manera gráfica, pero deben coincidir con nuestra gráfica. Ya encontramos entonces las raíces. Ese es 0.68.
¿Ok? Ahora, si nos vamos con esta última gráfica, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos y igual a menos 0.35 x cuarta menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 1.5. Bien, aquí ya ustedes habrán notado que pues es una ecuación en donde no tenemos un término x lineal. Bien, es la naturaleza de la ecuación, no la inventé yo. Bueno, esta sí la inventé, pero pues vamos a suponer que así viene la ecuación. Bien, el coeficiente de x lineal es 0. 0 por x lineal, pues es 0. Lo que sí sabemos es que al ser una ecuación de cuarto grado, nosotros estamos esperando 4 raíces. Es decir, que corte el eje de las x 4 veces. Y si lo está haciendo. 1, 2, 3 y 4. Ahí es donde está cortando 4 veces. Bien. Y los valores son en menos 0.59, 1.12, 2.11 y 3.07. Bien, coincide el método analítico con el método gráfico. Aquí tenemos nuestras 4 raíces. Ok, entonces ahora vamos a ver ecuaciones en las que tengamos ecuaciones que quizás sí sean de primer grado, de segundo grado, tercero, cuarto grado o mayor, pero que no necesariamente tienen las raíces correspondientes a ese grado. Vamos a tener a lo mejor ecuaciones cúbicas que en lugar de que crucen 3 veces el eje de las x, nada más lo van a cruzar 2 veces. O ecuaciones de segundo grado que en lugar de tener 2 soluciones van a tener una solución real y otra solución que se va a indeterminar. O simplemente nunca van a cruzar el eje de las x. Bien, ok, tenemos esta ecuación que es la más sencilla, la más básica que hemos utilizado o hemos visto, vaya, en otros cursos desde la secundaria, x cuadrada más 1. Es una ecuación que cruza el eje de las y lo va a cruzar en 1. Es exactamente la misma ecuación que y igual a x, exactamente la misma forma, nada más que es una ecuación que está desplazada una unidad, por eso lo corta en más 1. En lugar de tenerla aquí, cruzando el eje de las x en el origen, lo vamos a tener desplazado hacia arriba una unidad. Y si nosotros vemos, pues es una función que realmente no está cortando el eje de las x. Gráficamente no lo atraviesa. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, nosotros primero hay que resolver esta ecuación. Vamos a tratar de resolverla analíticamente y para encontrar en qué valores deben tomar x, de tal manera que cuando yo resuelva esta parte o es del lado derecho, y sea igual a 0 para que corte el eje de las x. Bueno, pues vamos a igualar y a 0, que este lado valga 0. Ya hemos visto eso anteriormente. Analíticamente, ¿qué sucede? Bueno, 0 va a ser igual a x cuadrada más 1. Vamos a pasar todo del otro lado, vamos a invertirlo, nada más para que la variable que querramos despejar nos quede del lado izquierdo. Ese 1 que está ahí lo pasamos del otro lado como menos 1 y la x la despejamos quitando el s cuadrado, pasando del otro lado como la raíz cuadrada, que es más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Nada más para efectos de explicación ahorita vamos a omitir ese más menos, aunque nosotros ya sabemos cuando sacamos un número y una raíz cuadrada a un número, vamos a obtener uno positivo y uno negativo. Porque un número negativo elevado al cuadrado, menos por menos nos va a dar más. Y un número negativo igual, un número negativo elevado al cuadrado, pues también se puede hacer, menos por menos también nos va a dar más. Entonces, vamos a quitar esto y nada más nos vamos a quedar con esta parte, raíz de menos 1. ¿Qué va a suceder? Pues resulta que no podemos sacar raíces cuadradas y en general no podemos sacar raíces pares, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, de números negativos, porque jamás vamos a tener un número que multiplicado por sí nos dé un número negativo. Un número negativo por un número negativo, aunque sea el mismo, tenga la misma magnitud, nunca nos va a dar como respuesta un número negativo. Y de la misma manera, un número positivo por un número positivo nunca nos va a dar un número negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Una raíz cuadrada de un número negativo? Pues resulta que no existe. Más que decir que no existe, nosotros vamos a decir que ese número es un número imaginario. El hecho de que no
pertenezca al conjunto de los números reales no significa que no podamos hacer operaciones con aquellas funciones cuya solución o cuya raíz sea un número que no esté dentro de los números reales. Sí existe y a esos números les vamos a llamar imaginarios. Bien, por eso aquí les puse yo esta definición, que la unidad de los números imaginarios es -1. ¿Qué significa que sea la unidad de los números imaginarios? Significa que tú puedes tener números imaginarios muy grandes o muy chiquitos, pero el más básico o la unidad donde ahí se pueden desprender muchos más es raíz de -1. Es el más chiquito, el más básico. Y lo vamos a representar con la letra cursiva I. De modo que I por I, pues resulta que va a ser -1. ¿Por qué I por I va a ser igual a -1? Bueno, yo ya sé que I es la raíz cuadrada de -1. Entonces, I por I yo también lo puedo escribir como raíz de -1 por raíz de -1. ¿Pero a qué va a ser igual a la raíz de -1 por la raíz de -1? Bueno, este número por sí mismo, pues resulta que es ese número elevado al cuadrado. Y cuando yo elevo una raíz cuadrada al cuadrado, pues se va a simplificar. Y esto va a ser igual a -1. Solamente me queda esta partecita de aquí adentro. Por eso I por I va a ser igual a -1. ¿Bien? Ok, entonces, como ya habíamos quedado al inicio de la clase, los números complejos van a estar compuestos de... Es una mezcla de números reales con números imaginarios, donde los números imaginarios van a ser la parte que se indetermina o la parte en donde yo tenga raíces de números negativos. Este es un ejemplo de un número imaginario. Tengo la parte o el número real y tengo la parte del número imaginario. 2 reales más 3 imaginarios. Este es un número complejo. ¿Bien? Ok, pues vamos nosotros a poder realizar operaciones con los números complejos. Las 4 operaciones básicas. Y se pueden hacer muchas más operaciones, pero las 4 básicas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo vamos a sumar los números reales? Perdón, los números complejos. Bueno, si nada más tengo las partes imaginarias, pues sumo las partes imaginarias con las partes imaginarias. Tengo 3i más 5i, pues ¿cuántas i's tengo? 8i's. Que es lo mismo si nosotros factorizamos esa i y nada más sumamos los números. 3 más 5 pues es igual a 8. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 2 más 3i y a ese número, que es un número complejo, le queremos sumar 4 más 5i, entonces lo que hacemos es que vamos a sumar la parte real, vamos a marcarlo con verde, estas dos son las partes reales, las vamos a sumar, y las partes imaginarias, las vamos a marcar en amarillo, las vamos a sumar por separado. Tener este número así es exactamente lo mismo que tenerlo sin los paréntesis. Los paréntesis aquí van a estar de más. 2 más 3i más 4 más 5i. Y realmente la letra i o el número imaginario i lo vamos a tratar como si fuera una variable, de tal manera que esto nos va a quedar 2 más 4 son 6 y a esto le vamos a sumar la parte imaginaria. 3 más 5, 8i. Y siempre vamos a colocar primero el número real y después el número imaginario. Y ya los dos juntos me forman un número complejo. Lo mismo va a suceder cuando yo tenga que restar números imaginarios. Aquí, por ejemplo, tengo una resta y después una suma. Entre la resta y la suma, pues realmente no va a importar el orden en el que yo lo haga. Puedo factorizar las i's, porque todos estos tienen i. Los factorizo y nada más sumo estos coeficientes. 7 menos 9 son menos 2 más 4, pues son 2 positivos. O simplemente 7i menos 9i más 4i, 2i. No hay ningún problema. Bien, ahora, ¿qué va a suceder con la multiplicación? Exactamente lo mismo. Aquí está un poco de más que tengamos esos paréntesis, nada más que los ponemos para delimitar bien que esto se trata de un número complejo. Y aguas, no es lo mismo escribir 3i que 3i. Cuando lo escribimos en cursiva, el cursiva nos está indicando que es un número imaginario. Y si lo escribimos en normales, nosotros estamos diciendo que i es una variable.
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Yo honestamente tiendo a escribir, cuando estoy haciendo álgebra con números reales, tiendo a siempre utilizar esta I cursiva. Ya es una maña que tengo para poder escribir esta I, pero lo más correcto siempre es que se escriba sin cursiva. ¿Bien? Ok, entonces pues hacemos 3 por 3, pues es 6, I por I, pues es I cuadrada. Pero I cuadrada nosotros ya vimos que es I por I. Bien, y este 6 está ahí. Pero I por I nosotros también ya vimos que es menos 1. Entonces esto es lo mismo que 6 por menos 1. Y 6 por menos 1 pues es menos 6. Cuando yo tenga I por I va a ser I cuadrada. Y I cuadrada me va a dar como resultado un número negativo. Bien, y la división pues se va a hacer exactamente lo mismo que cuando nosotros estamos haciendo divisiones algebraicas o aritméticas también. Vamos a simplificar. Este 10 entre 5 se puede simplificar, le saco media, y perdón, le saco quinta. Al 10 le saco quinta y al sacarle quinta, pues esto se convierte en 2. El 5 al sacarle quinta, pues se convierte en 1. 2 enteros, que no es otra cosa más que 2. Bien, ahora tengo esto I cúbica entre I cuadrada. Bueno, esto es lo mismo, recuerden, lo voy a hacer nada más para que quede clarísimo que yo arriba tengo I por I por I y abajo tengo I por I. Entonces voy a poder simplificar 2 I's arriba con 2 I's abajo y me va a quedar una I arriba, que no es otra cosa más que 3 menos 2, pues I 1, pues es I a la primera potencia. Y aquí ya no puedo simplificar nada. Queda como 2i. Si esto hubiera sido, por ejemplo, 10i cúbica sobre 5i, pues la respuesta hubiera sido 2i cuadrada. Nuevamente, ya vimos que i cuadrada no es otra cosa más que 2 por... Es menos 1, perdón. Esta i cuadrada es menos 1 y la respuesta hubiera sido entonces menos 2, como un número real. Entonces, a partir de números imaginarios, nosotros podemos obtener números reales. Por eso es importante que no los omitamos, que no nada más nos quedemos con el resultado de, ay, bueno, es que se indeterminó mi ecuación, entonces como se indeterminó, no puedo hacer nada y ya se queda, ya se olvida. No, porque a veces, aunque son números imaginarios, aunque son números que están por ahí escondidos o que quizás no tengan mucho sentido a estas alturas, son números que nosotros vamos a poder, con los que nosotros vamos a poder seguir trabajando en operaciones más complicadas o en matemáticas un poco más avanzadas y que a final de cuentas vamos a poder retornarlos a números reales. Bien, pero no desesperen. Quizás ustedes como químicos no estén trabajando un tantísimo con los números imaginarios, pero sí es importante que cuando ustedes resuelvan alguna ecuación matemática que provenga de de que tenga el origen químico y resulte un número imaginario, ustedes después sean capaces de interpretar por qué da un número imaginario. ¿Bien? Ok, muchachos, pues es todo por aquí. Ahí en el Classroom les voy a dejar ejercicios para que ustedes puedan ir practicando. Y si nos da tiempo, vamos a también tratar de resolverlos en clases. Bien, pues que pasen muy bonito día, muchachos. Nos estamos viendo pronto.